Muchas gracias. Bueno, Pilar acaba de salir, pero le agradezco a ella, le agradezco a Chema Portillo y a la Fundación Juana de Vega la invitación que me hicieron para estar aquí. He dividido mi presentación en tres apartados. Trataré de ceñirme a los tiempos. El primero se titula Historiografía de la Independencia, el segundo se llama Historiografía de la Autonomía y el tercero, a modo de conclusión, se titula Muchas independencias, muchas autonomías. Es un tema difícil, es un tema de análisis historiográfico, siempre se habla de colegas y luego los colegas le dicen a uno que los han malinterpretado, pero bueno, es un riesgo que hay que tener. La primera obra historiográfica sobre la independencia, o lo que nosotros llamamos la independencia de México, la de Servando Teresa de Mier, la historia de la Revolución de Nueva España, en un sentido estricto no consideraba que el proceso que se estaba viviendo en Nueva España fuera un proceso de independencia. Hay que recordar que para Servando Teresa de Mier, los dominios españoles en América no eran colonias ni extensión de Castilla, sino reinos independientes de los peninsulares con los que solo compartían la subordinación a una misma monarquía. De manera que la desaparición del monarca no implicaba tanto una ruptura de los reinos americanos, una separación de los reinos americanos respecto a los reinos peninsulares, sino implicaba más bien una reasunción, una retroversión de derechos para estos reinos ya existentes. Pero hay que decir que el caso de Servando Teresa de Mier es muy aislado, con todo y que este argumento se empleó con alguna frecuencia. Hacia 1820, 1821, con Fernando VII reinstalado en el trono y el orden constitucional también restablecido, una visión como la de Mier no podía sostenerse. Nueva España no era ya un reino incorporado a la corona castellana o una colonia o cualquier otra cosa, sino parte de la nación española. Por ello, tanto la propuesta de los diputados americanos, fundamentalmente novohispanos, hecha en las Cortes de Madrid en junio de 21, como el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, fueron considerados como una violación de la Constitución y una falta a la jura que se le había hecho un año antes. De ahí que para ese momento el término independencia implicara necesariamente fractura de la unidad, tal como señalaron los publicistas de la época. No obstante, la libertad de prensa permitió que apareciera un número importante de publicaciones que favorecían la independencia. Los argumentos más recurrentes iban en el sentido de deslegitimar los títulos de dominio español sobre América. Se descalificó la conquista, se descalificaron las bulas alejandrinas, se descalificó incluso el argumento de evangelización, toda vez que, según varios autores, la había habido prehispánica mucho tiempo antes de la llegada de los castellanos. Algunos publicistas simpatizantes de Iturbide advertían que el juramento a la Constitución del 12 no obligaba porque había sido hecha de manera repulsiva. Otros, que sí veían con buenos ojos la Constitución, consideraban que ésta no beneficiaba del todo a los americanos, pues los mantenía subrepresentados y no les otorgaba suficiente autogobierno, de modo que la única manera de gozar de todos sus beneficios era, paradójicamente, desconocer los artículos 1 y 10 de dicho código. No obstante, en términos generales, era relativamente fácil que los defensores de la unidad de la monarquía desbarataran los argumentos de quienes consideraban que ningún pueblo tiene derecho a mandar sobre otro, pues en un sentido estricto los españoles de ambos hemisferios formaban un único pueblo. Fue entonces cuando la propuesta del Plan de Iguala se calificó como emancipación. Como es sabido, emancipación es un término proveniente del derecho y se refiere a la liberación de la patria potestad. Así, se aseguró que la América septentrional no sería en principio una entidad diferente de España, pero con el tiempo el crecimiento de la sociedad novohispana le habría permitido madurar y eventualmente, como cualquier vástago que llega a la mayoría de edad, separarse de la madre patria. Dominique de Prat ya empleaba esta metáfora para justificar la separación de los dominios americanos y era una de las preferidas de Manuel de la Bárcena. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en Sudamérica, el término emancipación en Nueva España cayó en desuso, prácticamente dejó de emplearse y en su lugar se mantuvo el término independencia como el favorito para describir lo que había pasado en 1821, en muy buena medida porque hay una declaración que se llama así, es la Declaración de Independencia, y poco después de esta declaración de septiembre del 21, José María Olís Mora publicaría un discurso también para justificar la independencia. Fuera de las polémicas de 1820-21,
La historiografía dedicada al estudio del proceso que estalló en 1810 prefirió calificarlo de revolución. Por supuesto, no se desconocía que desde un principio algunos de los objetivos de los protagonistas de aquel movimiento era la independencia, pero Carlos María de Bustamante, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala pusieron en el título de sus obras las mismas palabras que ya había empleado Servando Teresa de Mier. Se trataba de la Revolución Mexicana. Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando el término guerra de independencia se consolidó en obras como la de Julio Zárate, en el México a través de los siglos, o en la célebre recopilación documental de Juan Hernández y Dávalos. En buena medida, el triunfo de la interpretación independentista del proceso de disolución de la monarquía católica en Nueva España se debió a que la legitimidad del Estado mexicano se fundaba en la supuesta existencia previa de la nación. La magna obra historiográfica encabezada por Riva Palacio es quizá el ejemplo más claro de esta afirmación. La nación mexicana existía desde la época del hombre de Tepepan, que ahora sabemos que no era hombre, era mujer, y había florecido en magníficas civilizaciones autóctonas. Había sido soterrada por el dominio de una potencia extranjera, España, de la cual se liberó, se independió, como decía Zárate, al cabo de 300 años. Por supuesto que a través de los siglos muchas cosas habrían cambiado, pero esencialmente se trataba del mismo México. La historiografía del siglo XX mexicano mantuvo en buena medida esta interpretación. Solamente se agregaron algunas características que permitieron identificar más un protonacionalismo en el siglo XVIII. Apreciar la guerra civil como un proceso de independencia tenía además una implicación ideológica que puede observarse con claridad en el fundamental ensayo de Luis Villoro de 1953. El proyecto de establecer una nación independiente era, decía Villoro, revolucionario. Conviene detenerse un momento en este punto, pues detrás de interpretaciones como independencia o incluso como autonomismo hay implicaciones ideológicas. Debo explicar a qué me refiero con esto. Una de las deudas intelectuales no completamente reconocida del libro de Luis Villoro, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, es con el libro Ideología y Utopía de Karl Mannheim. Las implicaciones ideológicas descritas por este sociólogo nacido en Budapest fueron llamadas por Villoro actitudes históricas, pues se relacionan con la posición que los grupos sociales y los individuos adoptan frente a la sociedad en el tiempo. Así, para un conservador, el mejor tiempo posible es el presente, de modo que hay que mantenerlo por cualquier medio. Un liberal, por el contrario, ubicaría el mejor tiempo en el futuro. Un radical o revolucionario compartiría esa actitud, pero buscaría actualizar, hacer presente el futuro. En el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, la burocracia peninsular, los comerciantes de los consulados, la alta jerarquía eclesiástica serían naturalmente conservadores, mientras que los grandes terratenientes, mineros y demás integrantes de la élite residente, para emplear un término de Timotheana que después Brian Hamlin también recogió, serían liberales, creerían en un futuro benéfico para su patria. Por su parte, las clases medias de la obra de Luis Villoro transitarían al radicalismo, se convertirían en revolucionarias. Como no podía ser de otro modo, el libro referido concluía con el triunfo de la élite residente y no de las clases medias, no de las clases revolucionarias. Pero el autor no solo describió las actitudes históricas de los protagonistas de su relato, sino que dotó su libro de una metahistoria al tramarlo con la implicación ideológica propia de los radicales. De modo que al final el lector sabe que en el futuro quienes terminarían triunfando serían precisamente esas clases medias revolucionarias aliadas con el pueblo. Esto es una maravilla del libro de Luis Villoro. Yo creo que por eso es tan popular, particularmente entre los estudiantes, que cuando terminan de leerlo saben por dónde va, por supuesto en la interpretación o en el sentido que quiso dar Villoro. De esta manera, no sé qué tan conscientemente, Villoro encajaba perfectamente su obra con la interpretación nacionalista de la historia de México adoptada por los regímenes surgidos de la Revolución de 1910, tal como se mostraría poco tiempo después con el trabajo de Jesús Reyes Heroles, el liberalismo mexicano. La independencia era el primer paso en una serie de movimientos que configurarían al México moderno. Los siguientes fueron la Guerra de Reforma y, por supuesto, la Revolución Mexicana, todo en un sentido muy teleológico. Por supuesto, la investigación documental no siempre sustentaba los supuestos de la historiografía nacionalista. Para empezar, al final del proceso de independencia, el final del proceso de independencia nunca satisfizo a quienes, como Reyes Heroles, consideraban que independencia, liberalismo, república y federalismo tendrían que ir de la mano. El establecimiento de una monarquía constitucional y el llamado para que Fernando VII o algún miembro de su familia fuera coronado emperador de México fue visto como una traición a las verdaderas aspiraciones del pueblo mexicano. Es decir, alcanzar su completa independencia, lo cual quería decir republicana y federal. De ahí que Iturbide fuera condenado como antihéroe y expulsado del Panteón de la Patria.
Más complicado, sin embargo, era darse cuenta que el discurso de los primeros caudillos de la independencia compartía muchos de los elementos del pensamiento iturbidista. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando se podía leer en el Plan de Paz y Guerra de José María Cos que los insurgentes y los realistas compartían el mismo objetivo, guardar los derechos del monarca que entonces se hallaba preso? La respuesta fue suponer que las invocaciones al monarca no eran más que una máscara para ocultar los auténticos objetivos de los insurgentes. Incluso se rescató una carta apócrifa, escrita supuestamente por Ignacio Allende a Miguel Hidalgo antes del estallido de la insurrección, en la que se decía con toda claridad la conveniencia de este procedimiento de invocar a Fernando para atraer a los indígenas, quienes no pelearían por la independencia. Un documento además muy divulgado, pero que efectivamente es apócrifo, por lo menos nadie ha visto la carta original, sino solamente una copia, que bueno, hay todo un proceso allí de invención de material documental sobre Miguel Hidalgo a finales del 19 y comienzos del 20, que es muy interesante. Por supuesto, este no era el problema más grande de la historiografía nacionalista. Sin duda, de mayor calado era la cuestión de que en toda Nueva España la presencia de españoles peninsulares no superaba el 0.5% de la población, mientras que las tropas compuestas exclusivamente por europeos, incluidas las expedicionarias que arribaron en auxilio del ejército del centro comandado por Félix Calleja, no pasarían de 15.000 efectivos. El resto de los patriotas, recuérdese que en Nueva España el término patriotas hace referencia a los defensores de la unión con España, eran americanos, numerosos rancheros, jornaleros y peones, poco más o menos la misma clase de gente que se levantó en armas en contra del régimen. No me detendré en los numerosos trabajos que han puesto atención en las condiciones de la insurrección. John Tutino, Brian Hamnet y más recientemente Eric Van Jonck han dado cuenta de que el móvil de la independencia no era precisamente el que la mayoría de los que se levantaron en armas tenía en mente. Pero en términos de la historiografía política, al parecer ha sido más importante la constatación de que ni siquiera los objetivos de los dirigentes de la insurgencia cumplían lo señalado por la versión nacionalista. Historiografía de la autonomía. Creo que todavía voy bien. En 1966, Hugh Hamill publicó uno de los estudios más detallados sobre la gestación y proceso de la revuelta de Miguel Hidalgo. El libro, que nunca se publicó en español, daba cuenta de elementos poco atendidos por la historiografía nacionalista. Los rumores y los miedos a que el reino fuera entregado a los franceses fueron ponderados como una de las características más distintivas de los meses inmediatamente previos y posteriores al famoso Grito de Dolores. Hamill se percató de que los argumentos empleados por los defensores del orden colonial y los de los principales caudillos insurgentes se parecían mucho. Ambos grupos acusaban a sus contrincantes de ser agentes napoleónicos, de pretender que el reino fuera entregado a los franceses e incluso de ser revolucionarios. Para Hamill, esto se explicaba porque en realidad los objetivos de los criollos que conspiraron entre 1809 y 1810 no eran la independencia, sino la autonomía. Las obras historiográficas recientes, que deben mucho a las visiones generales de la disolución de la monarquía española, desde la obra de Tulio Halperin y por supuesto la de François Javier Guerra, consideran que estas manifestaciones formaban parte de las respuestas a la crisis de legitimidad iniciada por las abdicaciones de Bayona y poco tenían que ver con la existencia previa de naciones o entidades políticas protonacionales. Sin embargo, Hamill pensaba todavía en términos nacionales. Desde la perspectiva de The Hidalgo Revolt, el objetivo perseguido por los conspiradores de 1809 y los insurrectos de 1810 era la autonomía nacional, así le dice Hamill, the national autonomy. La persistencia de la supuesta existencia de una unidad política virreinal, identificada con la nación que surgiría después, dio uno de los rasgos más característicos a la hipótesis del autonomismo, la de considerar que el deseo de autonomía era un grado intermedio entre la sujeción colonial. Después, dio uno de los rasgos más característicos a la hipótesis del autonomismo, la de considerar que el deseo de autonomía era un grado intermedio entre la sujeción colonial y la independencia, autogobierno sin secesión. Yo recuerdo cuando era estudiante en la licenciatura en Historia y Virginia Guedea me daba clases, nos decía eso, la autonomía es una cosa que está en medio de la independencia y en medio de la dominación colonial, algo que está por allí. En su libro sobre la nobleza mexicana en la época de la independencia, Doris Lara atribuyó el deseo de autonomía a los criollos más encumbrados del virreinato, con lo que parecía reconocer que al menos en otros sectores el objetivo secesionista sí estaría presente.
Ladd había colaborado años antes en el libro de John Johnson sobre Simón Bolívar, en el que se diferenciaban las metas del Libertador respecto a las de los autonomistas, un término conocido en la política y la historiografía caribeña que refería a los partidarios cubanos y puertorriqueños del autogobierno dentro de la monarquía española en la segunda mitad del XIX. Para Ladd, los autonomistas no eran los insurgentes, con lo cual se alejaba de la propuesta de Hamill. Los autonomistas serían los individuos que en la crisis de 1808 propusieron una junta de autoridades y que en 1821 apoyarían el Plan de Iguala. El principal caso de estudio de los autonomistas fue la capital virreinal. Después de concluir su tesis doctoral sobre el Ayuntamiento de la Ciudad de México, Timothy Ana publicó La caída del gobierno español en la Ciudad de México. A través del estudio del personal político que ocupó cargos municipales o aspiró a hacerlo en el periodo entre 1808 y 1821, mostró que hubo una notable continuidad tanto en los individuos como en los objetivos que persiguieron. Por supuesto, la independencia, entendida como la formación de un Estado soberano, no formaba parte de esos objetivos. Tal como habían escrito Hamill y Ladd, el objetivo parecía limitarse a obtener mayores facultades de autogobierno. Ana, además, vinculó los acontecimientos, este autonomismo, con la Constitución Española de 1812. Si bien es verdad que desde 1955 Nettle y Benson había observado la impronta de la Constitución de Cádiz en la génesis de instituciones mexicanas como el federalismo, fue Ana el que mostró cómo la breve experiencia constitucional del 12 al 14 y del 20 al 21 abrió una posibilidad de autogobierno que no estaba presente en 1808, los procesos electorales y la selección de representantes para diferentes instancias dentro de la monarquía. Asimismo, señaló que fue la constante negativa de los diputados liberales españoles a otorgar la igualdad demandada por los autonomistas, lo que los hizo transitar a la independencia en 1821. En el mismo camino, Virginia Guedea publicó en 1992 su libro sobre la Sociedad Secreta de los Guadalupes de México, quizá el estudio más detallado sobre un grupo autonomista, aunque el término con el que ella se refirió en ese libro a los personajes estudiados fue el de equilibristas. De nuevo, este término nos remite a la definición de autonomía como una posición intermedia entre la independencia y la sujeción colonial, pues uno de los principales temas del libro en cuestión es precisamente el de la relación de estos sujetos con los principales grupos insurgentes. Para Guedea, la crisis del 8 había permitido a los grupos políticos de las principales ciudades del virreinato buscar la realización de una añeja demanda, lograr una mayor participación en la toma de decisiones de la que consideraban su patria, Nueva España. De nuevo, esta idea de que Nueva España como una entidad ya protonacional, pues allí está. Este sería el sentido del proyecto de reunir una junta de autoridades del reino que en el nombre del monarca gobernara mientras estuviera ausente. El golpe de Estado de 1808 habría impedido el cumplimiento de este objetivo y no fue sino hasta la convocatoria de vocales americanos para la Junta Central y luego para diputados a Cortes, cuando los autonomistas encontraron opciones para actuar dentro del sistema. No obstante, la discrecionalidad con que fue aplicado el orden constitucional en Nueva España impulsaría a los autonomistas a considerar la alternativa del gobierno insurgente. Cercano a los trabajos de Virginia Guedea, con quien colaboró en numerosas ocasiones, Jaime Rodríguez recuperó el estudio de los autonomistas en el periodo posterior a los Guadalupes. De hecho, uno de los primeros trabajos de Jaime Rodríguez sobre este tema abordaba a los autonomistas precisamente en los años de 1820 hasta 1824. Tiene una diferencia con los autores anteriores, incluso con Ana o con Guedea, que ya ponderaban la Constitución de Cádiz. Para Rodríguez, la Constitución de Cádiz fue la muestra más lograda para satisfacer los intereses de los autonomistas americanos, que además no tuvo parangón con lo que otras potencias europeas hicieron en sus dominios ultramarinos. Así las cosas, la verdadera revolución no sería la de los insurgentes, sino la de los autonomistas de las ciudades y villas de la América española. Como ha notado José María Portillo Valdés en trabajos citados anteriormente, el proceso autonomista se explica incluso en esta obra en los trabajos citados anteriormente, incluido el de Rodríguez, el proceso autonomista se explica en términos estrictamente americanos, con la salvedad obligada, dice Portillo, de la referencia a las Cortes, algo que, según he argumentado, se debe a la persistencia de la suposición de que antes de la independencia había, si no naciones, sí entidades protonacionales. El empleo constante del gentilicio novohispanos, esto es muy frecuente en los trabajos de Virginia Guedea, tiene un artículo que se titula así, "Cómo los novohispanos dejaron de serlo", da cuenta de ello. Más adelante volveré sobre la aportación de Portillo Valdés. Regreso un poco con Rodríguez, porque sí tiene algunas diferencias importantes respecto a la tesis autonomista de Guedea y de Ana.
Rodríguez recupera la posición de Mier respecto a que los reinos americanos no eran colonia española, sino que eran reinos independientes unos de otros y solo tenían en común la sujeción al monarca. Por supuesto, las reformas borbónicas habían modificado en alguna medida este idílico panorama, pero esto ocasionaría que en todo caso los objetivos de los autonomistas no fueran en un sentido estricto revolucionarios ni rupturistas, sino únicamente buscar mayores facultades de autogobierno. Esto se debía a que, según Rodríguez, las instituciones españolas en América satisfacían las necesidades locales en forma adecuada, lo que condujo a un acuerdo general en Nueva España que hacía que el gobierno real, a nivel local como imperial, sirviera al interés público. Si la historiografía nacionalista había insistido tanto en que la explotación colonial había sido causa de descontento y por lo mismo de deseo de independencia, las investigaciones que Rodríguez había realizado apuntaban en un sentido diferente. Cito: en el siglo XVIII en México puede describirse como una sociedad rica y capitalista, cuya economía se caracterizaba por la propiedad privada de los medios de producción, por empresarios interesados en las utilidades, una fuerza de trabajo libre y asalariada, y por el intercambio de capital, mano de obra, bienes y servicios en un mercado libre. Aunque existían algunas limitaciones en la movilidad de estos factores económicos, mis investigaciones recientes indican que estas restricciones no constituían mayores obstáculos que aquellos existentes en el siglo XVIII en Inglaterra o los Estados Unidos. Así las cosas, allí termina la cita, no había motivos para modificar esa situación, no había descontento en Nueva España. Los autonomistas solo buscarían algunas ventajas adicionales mediante la obtención de mayores facultades de gobierno. Por motivos diferentes, otros autores habían apuntado que en realidad antes del 8 no había motivos para la independencia, pero sí había descontento. En la mayoría de los casos, otros historiadores como Guerra señalan que las abdicaciones de 1808 ocasionaron un proceso revolucionario común que en el breve lapso de 2 años modificó el principio de legitimidad. Son los 2 años cruciales de Guerra. Para Rodríguez no fue la crisis del 8 lo que condujo a la fragmentación de la monarquía española, ni la revolución se presentó en esos 2 años cruciales. La verdadera revolución y la última gran oportunidad de mantener la unidad del mundo hispánico bajo premisas modernas se dio bajo el manto del constitucionalismo gaditano. La convocatoria redactada por Manuel José Quintana para que los americanos mandaran diputados a Cortes es vista desde esta perspectiva como el primer paso para que los grupos políticos americanos buscaran la anhelada autonomía. Por supuesto, otros autores ya habían apuntado la importancia de la obra de las Cortes, y tampoco era novedoso considerar que, pese a esta oferta de participación política, algunos obstáculos impidieron que fuera plena. Joaquín Varela, Marie-Laure Remillán ya habían abordado estos temas. Otros autores, como el propio Ana Guedea o Manuel Ferrer Muñoz, habían notado como el orden constitucional en Nueva España también había sido aplicado de una manera pues, no tan completa. Rodríguez se aleja de estos puntos de vista. Respecto a la inequidad en la representación política para la integración de las Cortes Constituyentes, ha arguido en un libro que acaba de publicarse que en realidad no había diferencia alguna, esto cita, no había diferencia alguna entre el proceso electoral de las ciudades de Nueva España y de la Vieja. La decisión de las Cortes de excluir del censo para determinar el número de diputados a los descendientes de africanos es vista por Rodríguez como una disposición que no se cumplió. Y además, pese al fracaso en otorgar una representación equitativa, la Constitución de Cádiz es vista por este autor como la más radical y moderna del periodo. Por ello, la causa final de la secesión, y aquí se diferencia claramente de Virginia Guedea, no fue la negativa de otorgar igualdad en la representación en las Cortes, sino el panorama de 1821 en el que los novohispanos buscaron más autonomía frente al restablecimiento constitucional, que se ve claramente en la representación de junio del 21, que fue rechazada por los diputados liberales. Fue esa coyuntura la que trajo la independencia, una independencia no deseada por los novohispanos. Bueno, me voy ya a la tercera parte. Muchas independencias, muchas autonomías. En un estudio reciente, Elegía criolla, de Tomás Pérez Bejo, se sostiene razonablemente que no es posible atribuir a Miguel Hidalgo el objetivo de hacer la independencia nacional por la simple razón de que no había nación mexicana. Y Miguel Hidalgo y los demás criollos, por supuesto, comienzos del 19.
No me voy a detener en los estudios de Carlos Cerrejón Peredo, quien ha mostrado que al menos sí había una idea de nación americana en el pensamiento de Hidalgo. Solo quiero preguntarme si el objetivo de los procesos desencadenados en Nueva España a partir del 8 no era la independencia, ¿por qué aparece este término con tanta frecuencia en los documentos de la época? Ana Carolina Ibarra, quien está elaborando un estudio precisamente sobre el concepto de independencia, ha podido observar cómo, desde finales del 18, las autoridades ya expresaban temor ante la posibilidad de que los habitantes de Nueva España buscaran la independencia, entendida como crear otro reino por separado. En 1803, tanto el arzobispo Lizana como el canónigo Abadiqueipo advertían sobre la inminencia de una insurrección que condujera a la independencia de nuestros dominios americanos. Y a partir de 1808, el uso de la voz independencia se multiplica. Es impresionante revisar, por ejemplo, la colección de documentos de Juan Hernández y Dávalos, como a partir de ese año, a partir de 1808, hay un boom con esta palabra. Esta palabra aparece por todos lados. Los partidarios del establecimiento de una junta, los autonomistas por antonomasia, propusieron desde 1808 a José de Iturrigaray que no se estableciera autoridad alguna establecida en España, lo que les valió ser acusados de promotores de la independencia. Y estas acusaciones no estarían tan desencaminadas si ponemos atención a la propuesta del fraile Melchor de Talamantes, quien advertía que bajo las circunstancias presentes resultaba legítimo a las colonias separarse de la metrópoli. Cito a Talamantes: aproximándose ya el tiempo de la independencia de este reino, debe establecerse un gobierno para que esta independencia sea una independencia sólida, durable y que pueda sostenerse sin dificultades y sin efusión de sangre, y el plan de Talamantes se titula Plan de Independencia. En 1809 una proclama solicitaba a los americanos proclamar la independencia ante la evidencia de que la España toda, por fatal desgracia, se hallaba en manos de Napoleón. Según me parece, Miguel Hidalgo estaba pensando en lo mismo, en hacer la independencia del reino, pero no de la monarquía española, sino del gobierno hispano-galo, que era el término que empleaba Francisco Severo Maldonado en El Despertador Americano. Ni José I, ni las juntas, ni las cortes reunidas en la península ibérica eran la antigua metrópoli, de modo que no había ningún inconveniente en preservar la independencia. Esto de preservar o conservar la independencia también está muy frecuente en los documentos, frente a dichas autoridades, conservándole la lealtad al monarca. Ahora bien, esto implicaba, por supuesto, secesión, y no únicamente la obtención de un mayor grado de autogobierno. En el proceso que se siguió a Hidalgo, este declaró que su delito había sido haber tratado de poner independencia a este reino y separar estos dominios. No importaba que la independencia no se hiciera respecto a la antigua España, la católica, la borbónica. De cualquier manera se aprovechaba para recriminar a la metrópoli la exacción y saqueo de metales preciosos, así como el establecimiento de leyes que beneficiaban únicamente a la parte europea de ella. Creo que tiene razón Pérez Bejo cuando afirma que no había naciones que reaccionaran contra agravios, pero sí había agravios. En realidad me parece que el miedo de la historiografía actual al término independencia se debe a que de inmediato la asociamos con el adjetivo nacional. Por supuesto, en los años siguientes a la insurrección de Miguel Hidalgo, esta palabra independencia fue cambiando y eventualmente en 1821 se relacionó ya de un modo claro con el surgimiento de un Estado soberano. Pero esa no fue la única independencia. En un congreso en Morelia en 2008, John Tutino proponía que la de México fuera llamada Guerra de Independencias, pues numerosos sectores sociales, desde la independencia. En un congreso en Morelia en 2008, John Tutino proponía que la de México fuera llamada Guerra de Independencias, pues numerosos sectores sociales, desde las élites criollas, los pueblos, las villas y hasta las mujeres que se convirtieron en rancheras cuando sus hombres se marcharon a la guerra, vivieron sus propias independencias. Creo que a esto se refiere José María Portillo cuando recupera una propuesta de Antonio Nino para redefinir de modo radical la interpretación autonomista. La crisis de la monarquía española dejó al descubierto una multiplicidad de cuerpos políticos. Más que pensar que la relación entre América y la metrópoli era una relación colonial o una relación de reinos federados, parece ser que se trataba más bien de una monarquía compuesta por estos cuerpos, que al romperse las jerarquías territoriales y de gobierno se asumieron soberanos. La autonomía o independencia no la obtuvieron las naciones americanas, sino que la negociaron los territorios, las ciudades, los pueblos indígenas, como nos acaba de mostrar Beatriz Rojas, en ambos lados del océano, y esto también es algo interesante. Creo que esta visión atlántica y a la vez regional es la que nos permitirá comprender mejor el proceso de desintegración de la monarquía española. Con esto termino.